a mí también. ¿Cómo empezó la idea de FB Cana? Tenemos un montón de preguntas para hacerles que nos hizo la gente, que hay dudas que quieren evacuar y que necesitan saber, que desconocen en este momento. Bueno, bueno, nos presentamos primero que nada. Buenas noches a todos los que están viendo esto. Somos Diana Barreneche y Adriana Frigen. Las dos somos abogadas. Yo tengo más una orientación en Derecho Penal, Diana en Derecho Ambiental, pero aparte de nuestros trabajos como en la profesión, bueno, como desde hace mucho estudiamos el tema cannabis y también cáñamo, se nos ocurrió concentrar toda esa actividad, los conocimientos, las cosas que vamos aprendiendo en el camino, porque este es un camino que es un poquito incierto a veces desde el punto de vista jurídico, y bueno, dijimos, ¿por qué no plantear específicamente un trabajo de consultoría? Y ustedes me dirán, ¿consultoría de qué? Bueno, esto también es o puede ser una actividad económica, una Claro. industria. Y en esa medida, y de acuerdo a las regulaciones de cada país y de la región especialmente, y del nuestro, se están produciendo muchos cambios también en el mundo en general. Sí. Y se está originando una gran, ya sostenidamente desde hace décadas, una gran actividad alrededor de esto. Y hay mucho interés de particulares, de estados también, de inversores, de personas, en tratar de comprender cuál es ese marco jurídico en cada país, en la región, las prácticas, cómo están avanzando los sistemas, porque esa es la base de tomar decisiones informadas. Y como es Exactamente. un campo un poquito espinoso y muy regulado, bueno, nos pusimos a estudiar en realidad y tratamos de compartir, si nos pagan, por supuesto, Claro. ese Exactamente, exactamente. conocimiento Es un servicio, es súper y ese importante. acompañamiento que puede Exacto. ser para lo que esperamos sea, ojalá también en nuestro país, una industria próspera Fantástico, me encanta. alrededor del cannabis y del cáñamo también. Es una gran idea y me encanta que bueno, es súper importante y como decís, todo se va dando, todo va cambiando y en un marco tan específico, ¿no? Como es en el cannabis, hay tantas contradicciones porque salió la nueva ley y todos dicen, ah, es legal, no, vamos a ver exactamente qué es lo que sucede. No, no, no es legal, no es así, está lejos de que vos puedas andar tranquilo por la calle fumando, si querés. No, 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 por está muy, supuesto que muy no, lejos de todo eso. está lejos de eso. Está que Bueno, bueno informar bien desde dónde. Sí, de hecho puntualmente, se da mucho esta cuestión de hablando de ambigüedades, ¿no? Que si bien el consumo no es delito, ¿cómo puede ser que la posesión de sustancias psicoactivas en un punto lo sea? Entonces, ahí no, es otra de sí, las lo es, ambigüedades. lo es. Bueno, ese no es tanto nuestro, digamos, es como nuestro lado B, que es muy importante, por lo menos para mí, bueno, Diana también, en el punto de que yo hago penal, entonces me la paso viendo problemas alrededor de esto en relación a estupefacientes en general. Bueno, la realidad es que hoy en Argentina, y desde hace muchas décadas, sigue siendo un delito penal, o sea, amenazado con Sí, una pena del bueno, derecho penal, aunque no sea necesariamente privativa de libertad. Sigue siendo un delito la tenencia de estupefacientes para consumo personal, aún en el ámbito privado, y también sigue siendo un delito el cultivo para consumo personal, ahí puntualmente de cannabis. Cuando hablamos de tenencia, es de cualquier estupefaciente que esté en la lista. En claro. general van a ver que, sobre todo, cannabis, pero pasa con otras sustancias y le puede pasar a cualquiera con cualquier otra sustancia que esté clasificada como estupefaciente. Exactamente. Según la lista del Eso, 61. eso sigue siendo así en Argentina y estamos esperando, bueno, un poco sentados, Sí. pero con Claro. esperanza que cambie. Hola, yo saludo a todos, a todas que están, a ustedes y los que están ahí viendo. Mi nombre es Diana Barreneche, como dijo Adri, yo soy colombiana, pero pues hace 12 años vine acá. Lo que más me gusta a mí es el derecho ambiental, pero bueno, en todo este tema de cannabis nos hemos dado cuenta que es muy transversal, porque es una industria y abarca un montón de cosas. Lastimosamente, como usuarios y consumidores, nos toca el tema penal. Y todo esto viene, como decías, de la fiscalización, o sea, de que es un estupefaciente el cannabis psicoactivo, y es un tema que viene
es internacional y nos toca a los estados signatarios de la Convención del 61, de la del 71 y del 88. En el 61 se decide fiscalizar ciertas sustancias y clasificarlas, esas son las famosas listas. Una de las sustancias naturales es el cannabis, también el arbusto de coca y la dormidera. Entonces, desde ahí empieza, digamos, la fiscalización de los cultivos y de todo lo relacionado a este estupefaciente. ¿Qué pasa? En esa convención no se obliga o no se pone como una obligación de los estados el criminalizar o penalizar el consumo, la tenencia para uso personal o el cultivo. Eso es una voluntad política de cada estado. Argentina, desde 1974, igual es signataria de la convención, o sea, estuvo presente, la ratificó en el 64, en una ley argentina, y desde el 74 criminaliza esta conducta de la tenencia y el cultivo para uso personal. El fallo Basterrica después vino como a reivindicar un poco que se estaba metiendo en la esfera de la libertad individual, el artículo 19 de la Constitución. Claro. Ese es como nuestro caballito es como de contradictorio, batalla. eso es algo muy contradictorio. Como bueno, podés hacer lo que quieras en tu casa sin dañar a terceros, pero sí, esto no. Sí. Sí, si lo que yo hago no vulnera los derechos de los demás, entonces el Estado no se puede entrometer, digamos, eso es lo que diría el artículo 19. Ese es el corazón del fallo Basterrica. El Estado no debe imponer ideales de vida. Vivimos en una república y el principio es la libertad individual, hasta tal punto que es el eje del sistema jurídico nuestro. Entonces, para restringir esa libertad, de alguna manera, bueno, debe haber razones fundadas. No necesariamente las normas penales solo restringen la libertad. Bueno, yo diría más bien que la protegen, pero pónganle, si no, hay otro montón de normas de carácter no tan severo, pero que sí restringen, podríamos decir, ustedes no pueden manejar a 60 por hora delante de una escuela, claro, se tienen que poner un cinturón de seguridad, bueno, ahí hay restricciones, pero en realidad esas restricciones, al tener un fundamento de convivencia, posibilitan el ejercicio de los derechos. Por ejemplo, si no hubiera un orden para circular, ¿se imaginan lo que sería? Claro. Más bien nos impediría ejercer la libertad de circular. Pero, digamos que el límite, y esto es una ya muy vieja doctrina liberal del derecho penal moderno, el límite está en no afectar decisiones de vida por razones morales. Exacto. ¿Me entienden? Sí, sí, la moral es una cuestión privada. La ética sí es pública en el punto que serían los fundamentos de la Constitución. Llamemos a eso ética. Todos estamos obligados a eso. Por ejemplo, a respetar la libertad, las decisiones de vida y la moral privada. Así, por ejemplo, no sé, mi vecina practica tal religión y yo no, y aquel otro, no sé, le gusta ir a correr a la mañana. Exactamente. O en su casa hacer determinadas cosas mientras no sean un delito. No se confundan con que pasa en la casa. Porque yo en mi casa puedo matar a otro ser humano. Claro, claro, exactamente, mientras que no haga daño a terceros. Es ámbito privado y que es más de un lugar, claro. O sea, es mientras vos estés realizando esta conducta privada y no vulneres derechos de terceros. Exactamente, tiene que darse esas condiciones. Ambas no es que lo hago en mi casa, en las casas pasan cosas horribles. Exactamente. Claro, como que la privacidad es todo lo que nos rodea en el cuerpo, digamos. No, eso es un aspecto. Claro. Eso más que privacidad es un derecho inherente a la vida. Claro. Sí, exactamente. No es tanto eso acá, sino de lo que está hablando es del programa de vida que cada uno tenga. Vivimos todos, somos diferentes. Uno se quiere hacer monja, la otra comunista, qué sé yo. ¿Qué importa? Exactamente. Mientras no vulnera a otra persona. No debe inscribirse en esas elecciones personales. En Colombia, la libertad individual se llama el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Claro. Tiene el mismo límite que es la vulneración de derechos de terceros. Claro. Entonces, mientras las propias elecciones de vida corresponden al individuo. Exactamente. Vos podés decidir casarte, no casarte, viajar, tener hijos, qué sé yo, eso es la libertad. Por suerte,
ese es el sistema con sus más y sus menos en el que vivimos. Digamos que cada uno vive su vida como quiere. Entonces, la mezcla de valores morales que son individuales, que el Estado los ponga como un valor, eso implica imponer una forma de vida a las personas. Exacto. El Estado no debe imponer, el Estado republicano, es característica de los estados autoritarios imponer formas de vida, cómo Claro. pensar, a quién saludar. Supone que no la De ves. hecho, cómo vestirse, considero que, no sé, Exactamente. tenemos como enfoques reduccionistas y moralistas que estigmatizan de alguna forma a los usuarios, a criminalizar Bueno, el consumo, la exactamente. ropa, el pelo. Pero por eso mismo es una atención constante. Siempre tenemos que estar atentos. Tenemos una hermosa constitución que dice, por ejemplo, que el Estado, esa lo dice de otra manera, no debe imponer formas de vida ni ideales a las personas. No, eso es la libertad, que es lo que protege la Constitución. Entonces, si hay alguna restricción a esa libertad, bueno, tiene que tener un fundamento que soporte el límite constitucional. Yo no podría poner como una restricción válida a la libertad que los que usan anteojos no puedan entrar al shopping. Claro, Pero no tiene no, ¿se dan sentido. cuenta? ¿Cómo puedes? Eso sería discriminatorio, ridículo, bueno. Claro, Entonces, sí. acá, por eso digo que no hay que confundir ámbito privado con la casa de uno. No, es un espacio espiritual, jurídico. Es cómo vivimos la vida. La vivimos como se nos da la gana. Claro, eso no nos autoriza a dañar, por supuesto, ese es el principio del derecho, acá en la China y en todos lados. Entonces, si esa conducta la hacemos en un ámbito privado, somos adultos y no daña, y bueno, si a otro le parece inmoral, el derecho penal no está para castigar la inmoralidad, sino daños, conductas efectivas que dañan o ponen en peligro cuestiones importantes, ¿no? La Fantástico. vida, Claro, por y ejemplo. ver cómo, Quedó o sea, súper claro. en el 74 que se decide penalizar la conducta, después del fallo Basterrica en el 86, se desperdicia una oportunidad de cambiar o de revertir esa penalización y criminalización, y sale la 23737, que es la actual ley de estupefacientes, que disminuye, hace otras cosas, pero no descriminaliza, no despenaliza la tenencia y el cultivo para consumo. Después es que sale Arriola en el 2009, que dice básicamente, chicos, ya en el 86 hablamos de esto, entonces van 46 años de prohibición en las que se ha demostrado la ineficiencia, el desperdicio de los recursos estatales, cómo además ha sido una política de drogas que vulnera los derechos individuales. Exactamente. Vulnera los derechos de libertad, que son la razón de ser de la vida en un país libre, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿por qué hacemos de eso un delito? Sería lo mismo que hacer un delito de la homosexualidad, o de que ser de tal o cual religión, o de hacer... No, eso es justamente la libertad. La moralidad, bueno, cada uno que piense lo que quiera. Exactamente. Pero el derecho penal debe separarse de la moral, no de la ética, pero sí de la moral. Bueno, ese sería un caso, ese sería otro caso, podría ser. Pero acá no es tan jugado, fíjate, porque en el aborto por ahí se juegan otras cosas, podríamos decir que hay un otro, y más allá de cómo decidamos, es como... También tiene que ver con eso, pero es un tema un poquito más complejo en ese sentido. Pero el consumir lo que fuere sin afectar a terceros, a ver, gente, es algo